Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Les invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina. Activen la campanita y quedarán suscritos al canal Adventista Sana Doctrina para que siempre esté conectado con el contenido del canal Adventista Sana Doctrina y cuando subamos un video a usted le llegue primero. Hoy vamos a tener el estudio de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de la Escuela Sabática. Escuela Sabática presenta para esta semana el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, pero antes de comenzar este estudio, vamos a pedir la dirección de Dios, el Espíritu Santo, del Padre, que sea el que, y el del Hijo, el que sea que estén en esta reunión, vamos a tener a través de este video. Oremos. Les invito a que tengamos una palabra de oración. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, Dios, y ahora que vamos a hacer este estudio, te pedimos que seas tú enviándonos el Espíritu Santo y tome el cerebro, corazón y mente de todos y cada uno de los que vamos a oír y ver este video, de manera que podamos comprenderlo y si hay algún prejuicio hay en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestro cerebro, entonces tú lo desarraigues, de manera que este estudio haga en nosotros verdaderamente el fruto de arrepentimiento y compasión y de cómo debemos de creer cómo eres tú, oh Dios, a través de tu palabra. Entonces tú nos revelas cómo eres tú y que son tres personas, tres seres que están en concordancia por la salvación de la humanidad. Te pedimos pues que perdones todos nuestros pecados y faltas y nos envíes el Espíritu Santo desde el trono de la gracia, desde el lugar santísimo, que en donde estás tú sentado en el Padre trono y tu Hijo amado en el trono y tu Hijo amado ruegue por nosotros para que nos envíe el Espíritu Santo y sea el que tenga el desarrollo de este estudio. Te pedimos pues que nos bendigas y nos prosperes en este estudio, en nuestra vida espiritual, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien. En Juan 14:26 se encuentra lo que nos dice enseguida. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Vemos claramente que Jesús dijo que no nos iba a dejar solos, sino que nos iba a enviar el Consolador, le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesús. Él venía a darnos el conocimiento. Por eso, siempre que vamos a tener un tema, entonces a quien imploramos, al Padre, en el nombre de Jesús, y que nos envíe el Espíritu Santo para poder hablar, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer ¿qué? Nada. Por eso creo, este servidor que está aquí, este instrumento humano, cree verdaderamente que hay un Padre, hay un Hijo y un Espíritu Santo. Por eso yo siempre pido que el Espíritu Santo sea el que venga y tome mi cerebro, mi corazón y mi mente, y el cerebro y corazón y mente de todos y cada uno de los que van a escuchar este video, para que podamos comprender cada estudio, cada palabra de la palabra santa de Dios. Y entonces así es que nosotros debemos, y así también fue enseñado ¿quién? Cristo Jesús cuando vino a este planeta Tierra como ser humano y tomó la naturaleza pecaminosa del hombre. Entonces, estamos estudiando acerca del Evangelio de Juan. Y el Evangelio de Juan es un mosaico de temas. Juan recurre a las señales, milagros para demostrar que Jesús es el Mesías, prometido de los profetas o por los profetas. O sea que escribían los profetas de acerca del Mesías que iba a venir. Juan utiliza una serie de testigos para proclamar a Jesús como el Cristo. También utiliza las afirmaciones yo soy para señalar la divinidad de quién, de Cristo. Y en Juan capítulo 1, nos habla de la deidad de Dios. ¿De la qué? De la deidad de Dios. La Biblia no habla de Trinidad, habla de qué? De deidad, o habla de unidad. Entonces la palabra de Dios es muy clara y nos dice de la siguiente manera. En Juan capítulo 1, del 1 al 4 nos dice de la siguiente manera. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida
y la vida era la luz de los hombres. En Juan 1:14 nos dice de la siguiente manera: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el versículo 18 lo vemos: y a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado ¿a qué? A conocer. Y en el versículo 32 al 34 nos dice de la siguiente manera: también dijo Juan, o también dio Juan testimonio, también dio Juan testimonio, diciendo: vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces el Padre le dijo ¿a quién? A Juan: ve y bautiza. Y cuando llegue el Mesías, entonces el Espíritu Santo va a descender en forma corporal. ¿Por qué no descendió el Espíritu Santo con su personalidad? Porque si el Espíritu Santo hubiera venido así personalmente, hubiera destruido todo. Entonces, ¿qué tuvo que tomar? Una paloma para poder ¿qué? Bajar del cielo y venir y posarse en Jesús, para mostrar que Él era ¿quién? El Mesías. O sea, el Espíritu Santo nunca, ni Dios el Padre, porque a Dios el Padre no pueden ver personalmente. Si Jesús hubiera venido como Dios personalmente, ¿qué hubiera pasado con el ser humano? También se hubiera destruido. Entonces, por eso Dios, el Hijo, entonces tomó forma corporal, o sea, nació como niño, no como Adán. Adán nació ya, o sea, Jesús lo hizo del polvo de la tierra, le dio forma y sopló en su nariz aliento de vida y ya él fue un hombre grande. Pero Jesús vino y nació conforme a lo que estaba escrito en la ley. Una mujer tenía que, después de tener 9 meses de embarazo, entonces dar a luz. Y así fue que vino cumpliendo la ley, cumpliendo lo que él mismo había dado, que un embarazo. Pero él no nació de pasión de hombre y una mujer, sino que él únicamente vino y tomó la carne de María. Y el hijo que iba a nacer sería el hijo de quién? De Dios. Entonces, por eso aquí dice Juan, este es el hijo de quién? De Dios. Entonces, vemos al Padre, porque dice que el verbo era Dios y el verbo estaba ¿con quién? Con Dios. O sea, el verbo, Jesús, es Dios. Y estaba con el Padre, que también es ¿quién? Dios. Y el Espíritu Santo también es ¿qué? Dios, lo dice ¿quién? Y él vino en forma corporal como paloma, o sea, tomó la forma de una paloma para tomar la forma visible, para que Juan viera quién era el que verdaderamente era el Mesías, para que lo pudiera ¿qué? Proclamar. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios es clara cuando nosotros la tomamos verdaderamente con lo que dice. Y tomamos y creemos por fe todas estas cosas. Yo lo creo por fe. Este instrumento humano que está acá cree que hay un Padre, que hay un Hijo y que hay un Espíritu Santo, que son 3 personas coeternas en la salvación del ser humano. Así lo aprendía, no por hombres, sino porque me dice la palabra del Señor. Muchas personas dicen que la Trinidad o que Dios el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo es un invento de Constantino en el año 321, cuando él se proclamó Dios y entonces que todas estas cosas y comenzó a mezclar la iglesia. Entonces vemos que ahí fue la Trinidad. Pero es que la Biblia no dice Trinidad, pero dice deidad o dice unidad. Y entonces el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una unidad o son una deidad. Entonces vemos que son compuestos por 3 ¿qué? Por 3 seres, por 3 personas individuales. Cada uno tiene su cabeza, su cuerpo, sus manos, sus pies, y cada uno entonces en forma individual. Entonces, Juan dice en forma corporal. Juan dice que si quiere entender a Dios, debes mirar a Jesús y lo que ha sido revelado en la palabra. Entonces, debemos verdaderamente de creer en Jesús y lo que ha sido revelado en la palabra. Entre los 3 miembros de la deidad, entre ellos y los seres humanos, y entre los propios seres humanos, vemos a quién.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La lección de esta semana examina examina cómo el Evangelio de Juan presenta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a mirar cómo nos muestra el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, primero vamos a hablar del Padre Celestial. En Génesis 1:1 nos dice de la siguiente manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó ¿qué? Dios los cielos y la tierra. O sea, que Dios es el arquitecto, el diseñador, y el verbo, el que ejecuta, el que hace la acción. Entonces, lo que equivale a decir que en el principio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estaban en la creación, los cielos y la tierra. Ellos son los que, la fuente, de ellos son la fuente de todo lo que existe. Ellos crearon el universo, incluso los seres que lo habían, que lo habitan. En nuestro planeta hubo una creación especial de diversas formas de vida. Hubo árboles, todo lo que vemos, pero especialmente Dios creó los seres humanos. O sea, el Padre, Dios, el Padre es el diseñador y el ejecutador es ¿quién? El Hijo. Entonces, el propósito de Dios al crear a la humanidad era que viviéramos en armonía, en amorosa armonía con Él y entre nosotros. Eso era lo que quería ¿quién? Dios. Pero ¿qué pasó? Lucifer, desafortunadamente Lucifer, trajo el pecado a este mundo. Y el pecado, entre otras cosas, una interrupción de nuestra relación con Dios. Entonces vemos que vino Satanás, sembró la duda en quién, en Adán y en Eva, y Eva, pues por consiguiente, llevó el fruto y se lo dio a Adán, y Adán pecó, y por eso entró el pecado. Entonces, por eso hoy las cosas están ¿qué? Distorsionadas. Por eso vemos que la gracia fue instituida desde el Edén, y allá murió un cordero que representaba a Jesús, y Jesús vino y nació y fue el que vino a darnos para volvernos a tener, para que nosotros volviéramos a tener una relación con ¿quién? Con el Padre Celestial. Entonces, mientras estuvo aquí Jesús, sometió su vida al Padre y vivió en armonía con su orientación. Cuando Jesús vino aquí, se le olvidó el plan de salvación. Él tuvo que ser como un ser humano y tuvo que estudiar la palabra de Dios, tuvo que estudiar la Biblia, en aquel entonces no era sino el Antiguo Testamento. Y él estudió acerca de lo que decían los profetas de él. María le enseñaba a Jesús en sus piernas y le leía la palabra cuando era niño. Luego él, cuando ya comenzó a leer y todo esto, entonces comenzó a leer la palabra y comenzó Dios, el Espíritu Santo, comenzó a revelarle, así como nosotros también, como seres humanos, tenemos que estudiar la Biblia, y entonces el Espíritu Santo nos va dando ¿qué? Conocimiento. Y dice muy claramente en Juan 10:30. Juan 10:30 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 10, versículo 30 nos dice de la siguiente manera. 10:30 dice de la siguiente manera: yo y el Padre uno somos. ¿Uno en qué? En unidad. Somos uno. O sea, cuando está hablando de somos, está hablando de que no, porque si él dijera el Padre y porque si fuera él solo, entonces debiera decir yo y el Padre soy yo solo. Pero aquí dice somos, uno somos. O sea, está hablando de que hay Padre y que hay Hijo. Entonces vemos claramente, yo y el Padre somos uno. El Padre dice en Juan 10:38 de la siguiente manera. Juan 10:38. Mas si las hago, aunque no me creáis, a mí creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí. ¿Y yo en qué? En el Padre. Entonces, las obras que hacía Jesús no las hacía por su propia cuenta, sino que el Padre, el Espíritu Santo también que moraba en él, entonces hacían la obra. Lo que él hacía, los milagros y todas esas cosas, él no las hacía de su propia cuenta, él las hacía ¿qué? Porque el Padre estaba en quién? En él. Dice, yo y el Padre somos uno y el Padre está en mí y yo en el Padre.
Juan 10:37 nos dice de la siguiente manera: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. O sea, él estaba haciendo las obras del Padre. Él no estaba haciendo las obras de él. Él estaba haciendo obras que el Padre le había ¿qué? Encomendado. Entonces, ¿qué función del Padre describen los siguientes pasajes? Vamos a mirar algo que nos dice Juan 3:16. En Juan 3:16 nos dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Porque de tal manera amó Dios el Padre al mundo. O sea, muchas personas dicen que el Dios del Antiguo Testamento no es el mismo del Nuevo, pero es el mismo. ¿Por qué? Porque el Padre, o sea, Jesús, vino a mostrar verdaderamente quién era el Padre. Al Padre es amor. Porque de tanto amor, ¿quién da un hijo para salvación de un ser humano? A mí me dicen, vea, dé a su hijo por la salvación. Y uno, siendo malo y pecador, no hace una cosa de esa. Pero Dios y siendo poderoso y siendo amoroso, fue capaz de dar a quién? A su hijo, para que muriera por quién? Por nosotros. Él vio todo esto y le dijo, Jesús le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se culpa mi voluntad, sino la tuya. ¿Y qué le dijo el Padre? No, mi hijo, usted tiene que morir, porque así debe de ser. Si usted no muere, no puede salvar la humanidad. ¿Qué hizo Jesús? Murió por quién? Por nosotros, por amor al Padre, por amor a la creación, por amor a nosotros. Entonces, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Aquí vemos al Padre en función con quién? Con el Hijo. Entonces vemos al Padre. En Juan 5:22 nos dice de la siguiente manera. Juan 5:22 nos dice de la siguiente manera: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio se lo dio a quién? A su Hijo. Entonces vemos que el Padre, en este momento, en el cielo, se está haciendo un juicio. Ya lo hemos estudiado. Tengo un tema en este canal donde dice acerca del juicio en el cielo. Entonces vemos que se está hablando del juicio investigador. Entonces en el cielo se está haciendo un juicio en este momento. ¿Y quién lo está haciendo? El Padre y el Hijo. ¿Y quién es el que juzga? ¿Quién es el juez? Jesús. ¿Quién es el abogado? Jesús. ¿Quién es el sacerdote? Jesús. ¿Y ante quién se está presentando? Ante el Padre. Entonces, ¿cómo van a hacer un juicio? Y habla de un tribunal. ¿Cuántos componen un tribunal? 3 o más. Tribunal. Tribu o tribunal. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están en este ¿qué? Tribunal. El Espíritu Santo está en esta tierra convenciendo al hombre de pecado, de justicia y de juicio, y lo trae a Jesús para que el hombre acepte a Jesús y entonces pida al Padre que le perdone sus pecados y todo en el nombre de ¿quién? De Jesús. Entonces vemos claramente que el Padre y el Hijo están relacionados. Entonces el Padre celestial. ¿Dónde está el Padre? En el trono. Al Padre nadie jamás lo ha visto. Cuando Moisés le dijo, muéstrame tu gloria, él no le pudo ver sino la espalda, porque no le podía ver el rostro porque moría. Nosotros para poderle ver el rostro al Padre, tenemos que ir al cielo y ver el rostro, pero tenemos que ser santos. Entonces, muy claramente, el versículo 30 de Juan 5 nos dice de la siguiente manera, el versículo 30: no puedo ya hacer nada por mí mismo, según hago, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces vemos claramente que el Padre celestial, o sea, muy claramente nos habla la palabra de Dios que hay un Padre. Ahora vamos a ver a Jesús y el Padre, juntos, unidos. Vamos a mirar. Entonces dice: fuimos creados por Dios para tener una relación personal con Él. En Génesis 1:26 nos dice de la siguiente manera. Génesis 1:26 dice de la siguiente manera. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias y en las bestias y en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces la palabra aquí que dice hagamos es la palabra plural. ¿La palabra qué? Plural. Porque está diciendo hagamos al hombre. Muchas personas uno le pregunta a muchas personas, bueno, cuando dice hagamos, ¿con quién está hablando? Dice que con la iglesia. Cuando eso no existía la iglesia. No estaba sino quién. No iban a crear a quién. A Adán, que fue el primero que fue creado, y después de una costilla sacaron a Eva, de Adán. Entonces dice, hagamos al hombre conforme a nuestra. O sea, está hablando pluralmente. Está hablando de esta palabra que nos habla
de plural, ¿cierto? Entonces, Echad, la palabra Echad, que habla de unidad, la palabra hebrea. Entonces, vemos claramente que nos está hablando de una unidad. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando en Juan 1:2 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz. ¿Qué quiere decir que se movía? Caminaba, o sea que el Espíritu Santo estaba en la tierra. Cuando creó Dios el cielo y la tierra, estaba tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hagamos al hombre, o sea, estaban hablando de los tres, hagamos el hombre conforme a nuestra imagen, o sea, a nuestra semejanza, o sea, con un carácter ¿qué? Santo. Cuando Adán salió de las manos de Dios, salió con un carácter ¿qué? Santo. Entonces dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, también con ¿qué? Como persona. Y Jesús, el Padre, el Hijo, antes de venir a este mundo era personal, era un ser personal. El Espíritu Santo era es un ser personal. Y el Padre es un ser personal. Cuando Cristo vino a este mundo para poder venir como hombre, vedó su divinidad tomando forma de persona. Cuando el Espíritu Santo, ahorita vamos a mirar, vemos que el Espíritu Santo desciende como paloma y toma forma corporal, o sea, toma forma de algo de aquí de esta tierra para poder venir, porque si viene con Dios como Dios, no puede. Entonces vemos claramente que en la creación Jesús y el Padre estaban ahí y el Espíritu Santo. ¿Dónde estaban? En la creación. Como en Juan 1:1 nos muestra que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo también estaban en Génesis. Entonces vemos que aquí nos dice acerca del Génesis que Dios creó a quién. Dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Entonces, en Génesis capítulo 3, 7 al 9 nos habla de lo siguiente. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban ¿qué? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces, la intención de la deidad era ofrecer sanación a toda la humanidad, poniendo fin a la brecha causada por el pecado, aunque toda la humanidad no aceptara lo que él ofrecía. Entonces, vemos que el pecado entró a esta tierra. Entonces, al entrar el pecado a esta tierra, entonces la gracia que se había instituido desde antes de la fundación del mundo, si el hombre pecaba, entonces Jesús se dio para venir por la humanidad. Por eso en el Edén murió ¿qué? Un cordero. Por Eva y un cordero ¿por quién? Por Adán, por sus pecados. Pero este cordero simbolizaba la gracia ¿de quién? De Dios, de Cristo, que se dio para venir a morir por nosotros en este planeta. Entonces vemos que Jesús y el Padre estaban ahí en la creación. Jesús y el Padre están, y vemos también a quién, al Espíritu Santo. Entonces vemos que el hombre no busca a Dios. ¿Quién fue el que buscó al hombre? Dice que Dios el Padre vino y Dios el Espíritu Santo y Jesús vino. Y entonces, ¿dónde estás tú? O sea, Dios te está buscando a ti por medio de este canal. ¿Dónde estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? En el pecado. ¿Te estás revolcando en el pecado? Yo te estoy buscando, dice Dios. Yo te estoy buscando. Ven a mí. ¿Qué has hecho? ¿Has pecado? Estás revolcándote en el lodo. Tienes mucho pecado y crees que yo no te puedo perdonar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo soy el Padre, te estoy buscando. Te estoy llamando para que tú te arrepientas. A Jesús, yo envié a Jesús, a mi Hijo, tomando forma humana, con una naturaleza pecaminosa. Vivió un mundo en este mundo. Lo mandé para que también te buscara. Jesús determinó su misión, como él dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Desde el Edén comenzó a buscar Dios a Adán. Y hoy busca también a todos los hijos de ¿quién? De Adán, los que venimos de la descendencia de Adán. Y viene a buscarnos con Jesús
su Hijo. Entonces vemos claramente que Jesús nos busca, el Padre siempre nos está buscando y se declaró en este último tiempo buscándonos por medio de su Hijo. Y vaya y hágase carne y habite entre ellos y muera por ellos para que los podamos encontrar y los podamos restaurar y puedan venir a morar contigo. ¿Aquí en dónde? En el cielo. Qué maravillosa promesa. Dios es maravilloso, es lo más hermoso que puede que. A ver, entonces, Dios quiere que usted y yo, la humanidad, aceptemos a Jesús, aunque muchos no crean y no quieran, pero los que creamos y los que queramos, entonces vamos a aceptar ¿a quién? A Jesús. Entonces, para restaurar esta relación, un miembro de la deidad se hizo humano. ¿Quién? Cristo. El Verbo se hizo carne y habitó ¿qué? Entre nosotros, manifestando la gloria de ¿quién? Del Padre. Lo dice Juan 1, 14 al 18. Usted lo puede leer. Como resultado, la humanidad ha recibido la plenitud y las gracias divinas. Esto es lo que Jesús vino a compartir. Vino a declarar la gloria de Dios para que la relación rota por el pecado pudiera ser restaurada. Al menos para quienes estuvieran dispuestos a aceptar por la fe lo que les ha ofrecido en Cristo Jesús. O sea, por la fe debemos de creer en Cristo Jesús. Entonces, Jesús y el Padre. Vamos a ver qué nos dice Juan 5, 16 al 18. Juan 5, 16 al 18 nos dice de la siguiente manera. Dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo según ellos, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. O sea, está hablando de la igualdad de ¿quién? Del Padre. O sea, que llamarse hijo de Dios es ser igual a ¿quién? A Dios. O llamarlo Jesús al Padre, su propio Padre, era ¿qué? Igualarse con ¿quién? Con Dios. O sea, que Jesús, el Hijo de Dios, llamándolo Padre, era igual a Dios. Eso lo sabían ¿quiénes? Los judíos. Los judíos sabían que el Hijo de Dios era igual al Padre y que si alguno lo llamaba Padre directamente, era igual a ¿quién? A Dios. ¿Es quién es Jesús? ¿Es igual a quién? Al Padre. O sea que el Padre y el Hijo son igual, son Dios. Lo dice la ¿qué? La palabra de Dios. Entonces vemos claramente que lo que pasa es que hay que pedirle a Dios la dirección. Por eso nosotros debemos de pedir la dirección de Dios. Por eso este instrumento humano siempre pide la dirección de Dios a través del Espíritu Santo, para que nos pueda revelar bien en la palabra todo y podamos darlo a conocer. En Juan, capítulo 20, versículo 28, nos dice de la siguiente manera. En Juan 10:10 nos dice de la siguiente manera. Juan 10:10. Juan 10:10 dice de la siguiente manera. Juan 10:10. Vamos a leer primero Juan 10:10. El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Qué ha querido destruir el diablo? Quiere destruir en la mente y en el corazón del ser humano que hay un Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Que hay tres personas que conforman a un Dios verdadero y puro. Y eso lo quiere destruir en los seres humanos. Y por eso hay tantas doctrinas. Porque el diablo es el que ha querido destruir esta doctrina. La doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero la iglesia adventista del séptimo día, nosotros como iglesia estamos predicando y predicamos que hay un Dios Padre, hay un Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Y que el Padre, y dándole la comprensión correcta a la palabra para que no nos quede duda de que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Dentro de la iglesia hay personas que tampoco creen en estas tres personas. Pero este servidor cree. Y yo sé que muchas personas creen. Hay otros creen que el Espíritu Santo es una manifestación de Jesús y que el Padre es una manifestación también de Jesús y que Jesús es un ventríloco que cuando habló aquí, entonces que él decía que el Padre era el mismo y que estaba en el cielo y que estaba aquí. No, él se hizo un ser humano y por lo tanto él no podía estar en el cielo y en la tierra. Como nosotros se hizo un ser humano. Si él pudiera estar en el cielo y en la tierra, entonces no sería un ser humano. Entonces por eso él se humanó
Y por eso necesitaba la ayuda del Padre y del Espíritu Santo para poder estar en ¿qué? En este lugar. Entonces vemos que el Padre y el Hijo son uno, en unidad, no uno. La palabra Yahid, Yahid, del idioma hebreo, unidad, uno para numeral. Pero la palabra Echad es uno en unidad, Echad o Echad. Entonces vemos claramente que eso nos muestra la palabra. Entonces Jesús y el Padre, uno, ¿en qué? En unidad. O sea, son dos. Nos muestra la palabra, el Padre y Jesús. El Padre y el Hijo son uno. En Juan 20, 28, Juan capítulo 20, versículo 28 nos habla de la siguiente manera. Juan 20, versículo 28 nos dice de la siguiente manera. Juan 20, 28 nos dice. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. ¿A quién le dijo? ¿A quién reconoció como Dios? Tomás, a Jesús. Se le postró a sus pies y le dijo, Señor mío y Dios mío. O sea que el Padre es Dios y Jesús también es ¿qué? Dios. Lo dice ¿qué? La palabra, correctamente. Entonces, es Jesús y el Padre son uno en unidad. La palabra Echad. Yahid es para numeral, de uno. Pero no es uno Yahid, sino uno Echad. O sea, una unidad. Padre e Hijo conforman una unidad de dos personas. Y el Padre es Dios y el Espíritu y Jesús también es Dios. Lo dice la misma palabra santa de él. Entonces vemos claramente que en el versículo, en Juan 1, 1 y 2 nos dice de la siguiente manera. En Juan 1, 1 y 2 nos dice de la siguiente manera. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, aquí vemos al Padre, y vemos a quién, al Hijo, que son Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces vemos ahí claramente al Padre y a Jesús como Dios. En Cristo hay vida original, que proviene de quién, o no. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. O sea, Jesús es Dios y tiene vida ¿en qué? En sí mismo. Dice, sin embargo, como Hijo encarnado, que se despojó a sí mismo, como lo dice Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Filipenses, capítulo 2, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. Filipenses, capítulo 2, versículo 7 dice, para mostrar, Filipenses 2:7 nos dice de la siguiente manera, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los ¿qué? A los hombres. Jesucristo, cuando estuvo aquí en esta tierra, Jesús, el Hijo de Dios, tomó semejanza de hombre. O sea, fue como nosotros, igual a nosotros. Dice muy claramente la palabra. Tomó forma de siervo, o sea, se hizo siervo, o sea, se hizo un ser humano completo. ¿Para depender de quién? Del Padre. Y murió una muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Entonces vemos claramente del ejercicio de sus prerrogativas, Cristo, hablando de su existencia en la tierra, como hombre entre los hombres, podría referirse a su posesión de la vida como un don de Dios. O sea, él también tuvo la vida como un don de quién? De Dios. Él era un ser humano. Por eso dice que el santo ser que nacería sería hijo de Dios. Entonces, la divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Y Dios fue reconocido por la humanidad, como lo dice Juan 17, ¿qué? 25. Dice, Juan 17, 25 nos dice de la siguiente manera. Juan 17, versículo 25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Quiénes eran los que habían conocido que había enviado los discípulos? Y hoy en día nosotros, este servidor que está acá, este instrumento humano, cree lo mismo que creían los discípulos,
que el Padre había enviado ¿a quién? A Jesús. Y que son dos. Lo mismo que creían los judíos. Los judíos creían que el Padre era uno y que Jesús era otro, o sea, el Espíritu Santo, el Hijo era otro. Eso lo creían los judíos. Por lo tanto, envió su único Hijo para que muriera ¿por quién? Por nosotros. Vemos claramente en Juan 9:4 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 9, versículo 4 nos habla de la siguiente manera. Juan 9:4 nos dice de la siguiente manera. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. O sea, Jesús trabajó, hizo la obra en salvación ¿de quién? De la humanidad. Entonces, el Jesús y el Padre celestial. O sea, el Padre nadie jamás lo ha visto. El Hijo lo dio a conocer. Entonces, Jesús le dijo a Felipe, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, conocer al Hijo es conocer al Padre. Jesús era el representante ¿de quién? Del Padre en la tierra. Y vino a cumplir en carne humana su voluntad. De hecho, Jesús dijo en Juan 5:30, nos dice de la siguiente manera, Juan capítulo 5, versículo 30, nos dice de la siguiente manera, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Siempre hablaba que a alguien lo había ¿qué? Enviado y que era el Padre. No dijo, yo soy solo y yo vine aquí. No, hay alguien que está allá en el cielo y que Él me envió y yo soy hijo de Él. Y por eso los judíos querían también matarlo, porque Él se decía igual a quién, a Dios. Lo llamaba Padre y entonces decían, no, es que nadie puede llamar al Padre Padre, porque es el único que puede llamar eso el Mesías. Y ellos no lo reconocieron a Él como qué, como el Mesías, pero era el qué, el Mesías. Entonces, Jesús era la representación del Padre en la tierra y vino a cumplir en carne humana su voluntad. De hecho, Jesús dijo que en todo procuraba hacer la voluntad de quién, del Padre, y no la qué, y no la suya. A primera vista, esta afirmación puede parecer sorprendente, pero muestra que Jesús estaba totalmente consagrado al Padre. O sea, estaba consagrado. Así nosotros también debemos de consagrarnos verdaderamente a quién, al Padre. Jesús te está buscando. Jesús te está buscando a ti. Me está buscando a mí. Me encontró. Ahora quiere encontrarte a ti. Y quiere verdaderamente que verdaderamente como iglesia, nosotros como iglesia adventista, prediquemos esto y lo demos a conocer tal como debe ser. Y habrá personas que no creen. En el tiempo antiguo también. Y cuando vino Cristo, no le creyeron que Él era el Hijo de Dios. Hoy en día no pueden creer que hay Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero así lo dice la palabra de Dios. Hay doctrinas que no creen en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Hay doctrinas que dicen que el Padre y el Hijo sí, pero que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Hay otros que dicen que Jesús es solo y que el Padre es una manifestación de Jesús y que el Padre es Jesús y que el Padre es y que el Espíritu Santo es una manifestación de Jesús. Entonces vemos que son manifestaciones, no, es un ser personal. Ni el Padre es manifestación, ni Jesús es el mismo Padre, sino que hay un Padre. Jesús es Jesús o es el Hijo de Dios desde la eternidad, desde antes. Es el Hijo de Dios. Y el Espíritu Santo tampoco es una manifestación, sino que es un ser personal. Y ahorita lo vamos a mirar más. Entonces, vemos claramente en Juan 5, 36 al 38 nos dice de la siguiente manera. Juan 5, 36 al 38 dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Entonces vemos que en el bautismo todas las personas vieron
el Espíritu Santo. Y Juan diciendo, este es el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Y dijo que él era el ¿qué? ¿El hijo de quién? De Dios. Juan lo dijo públicamente y los que estaban ahí lo oyeron y en ese tiempo los escribas y fariseos se mantenían pendientes ¿de quién? De Juan. Pero ellos no quisieron ¿qué? Creer. Hubieron unas personas que le quisieron creer y que vieron al Espíritu Santo descender como ¿qué? Como paloma. Y Jesús dijo, él es el que me envió a bautizar. Él dice que el Espíritu Santo iba a descender como paloma y ese es el Espíritu Santo. Entonces ese es Jesús. Ese es el hijo de ¿quién? De Dios. Juan dio testimonio de que. Y Juan escribió, por eso Juan escribe claramente que hay un padre y que hay un hijo. Entonces vemos que conocer a Jesús, al hijo, es conocer al padre. Jesús es amor y vino a mostrar el verdadero amor. Muchos no quisieron creer y con mucho amor que les habló, porque él también lo reprendía. Porque hoy en día es como en el tiempo de Jesús. Si Jesús hubiera llegado a decirles o a hacer lo que ellos creían, que él venía como rey y que venía a libertarlos del yugo romano, a los judíos y todas estas cosas, pues entonces lo hubieran aceptado. Pero no venía, él venía a morir por el pecado. Es como hoy en día uno reprende el pecado en la iglesia adventista del séptimo día y lo aborrecen. ¿Por qué? Porque el enemigo no le gusta que reprendan el qué, el pecado, sino que digan, si este servidor que está aquí, este instrumento dijera que el adulterio es bueno, que la fornicación es buena, que vivan como quieran y son salvos, yo puedo asegurar que en la iglesia me recibirían y dirían, este es el que necesitamos acá. Pero como este servidor o este instrumento reprende ese pecado, entonces no sirve en la iglesia. Pero la persona que dice, no, vamos para el cielo como estamos, ese es el que predica en la iglesia. Si yo les dijera a través de este canal, ustedes como están todos van para el cielo, universalismo, dirían y seguro que mucha gente sería más seguidora. Pero no, señor, yo no estoy predicando el camino estrecho. Estoy predicando que hay un Padre, que hay un Hijo y un Espíritu Santo, pero que este Dios reclama santidad. Y que así como Jesús fue santo, aunque era diferente a todos y por eso lo rechazaron, entonces debemos verdaderamente de mirar a Jesús. Y vemos que como es Jesús, entonces así es también en donde el Padre en el cielo. Él quiere personas que se parezcan a Jesús y que vivamos como Jesús y que andemos como ¿quién? Como Jesús. Entonces, vemos claramente que la palabra de Dios nos dice todo esto. Entonces, conocer a Jesús, conocer al Hijo es conocer a ¿quién? Al Padre. Jesús habló y hizo muchas cosas y las hacía en el nombre de ¿quién? Del Padre. Entonces, en Juan 7:16 nos dice de la siguiente manera. Juan 7:16. Juan 7:16 nos dice de la siguiente manera. Juan 7, versículo 16. 7:16 nos dice. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. O sea, Cristo vino a predicar una doctrina. O sea, el Padre y el Hijo es una doctrina. Es doctrina. Es algo que nosotros debemos de tener, un fundamento. Si usted y yo tenemos este fundamento, nadie nos podrá ¿qué? Mover. Juan 17:24 nos dice de la siguiente manera. Juan 17:24. 17:24 nos dice. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Entonces vemos que Cristo o el Hijo de Dios está desde antes de la fundación del mundo porque él mismo es el que creó este mundo. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios dice en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces vemos a quién. Que conocer a Jesús es conocer a quién, al Padre. O sea, Jesús es el camino para ir a quién, al Padre. Jesús es todo. Entonces, si nosotros hacemos lo que Jesús nos dice, iremos a quién, al Padre. Entonces, ahorita vamos a mirar acerca del Espíritu Santo. Entonces, en el Antiguo Testamento encontramos algo muy especial. En Isaías 48:16 nos dice de la siguiente manera. Isaías 48:16. Isaías 48:16
16 nos dice de la siguiente manera. Isaías 48, 16. Isaías 48, 16 nos dice de la siguiente manera. Acercaos a mí, oíd esto, desde el principio no hablé en secreto, desde que se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces, ¿quién envió a Jesús? Jehová el Señor, el Padre, y el Espíritu Santo. ¿Envían a quién? A Jesús. Vamos a mirar qué nos dice Isaías capítulo 6, versículo 7. 6, 7 nos dice de la siguiente manera. 6, 7, acerca que nos está hablando de que del principio estaba el Espíritu Santo y está el Padre. ¿Y enviaron a quién? Al Hijo. Y voló hacia mí uno de los serafines, 6, 7 dice. Y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí una voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, ¿quién fue el que se dio para venir por morir por nosotros? Porque aquí habla de Isaías, sí. Pero, ¿quién dijo que lo enviaran? ¿Quién dijo que iba a venir a morir por el ser humano? Jesucristo, envíame a mí. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos dice esto. Ahora, miremos lo que nos dice Juan 17, 23, acerca del Espíritu Santo. Juan 17, 23. 17, 23 nos dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que lo has amado a ellos, como también a mí me has amado. Unidad. Cuando digamos un ejemplo, yo voy a una unidad y digo, vamos a la unidad de ¿qué? Del Sol, una unidad residencial. Allá no vamos a encontrar una casa, allá vamos a encontrar varias casas, pero es una ¿qué? Una unidad y vive mucha ¿qué? Mucha gente. Entonces, el Espíritu, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son una ¿qué? Una unidad. ¿Una qué? Una unidad. Yo en ellos, dice, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Unidad. La palabra de Dios habla de unidad o de deidad, de unidad. Entonces, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es tan prominente en el Evangelio de Juan como el Padre y el Hijo. Sin embargo, su papel es crucial para el éxito de la misión de Jesús. En Juan capítulo 1, 10 al 13 nos dice de la siguiente manera. En Juan capítulo 1, 10 al 13. Miremos lo que nos dice en Juan capítulo 1, 10 al 13. Dice de la siguiente manera. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, o sea, por Jesús. Pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, o sea, los judíos. Mas a todos los que lo recibieron, o sea, todos gentiles y judíos, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, cuando el Espíritu Santo viene ¿a quién? A nosotros. Entonces, vemos claramente que esto es lo que nos dice. Esto en Juan capítulo 1, 11, 1, 13 dice muy claramente, sino que nacieron de Dios. Esto solo es posible gracias a la obra de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Gracias a la obra de quién? Del Espíritu Santo. ¿Qué dice los siguientes pasajes acerca de la actividad del Espíritu Santo? Vamos a mirar qué nos dicen estos pasajes. En Juan 3, 5 al 8 nos dice de la siguiente manera. Juan capítulo 3, 5 al 8 dice. Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Así es todo aquel que es nacido de ¿qué? Del Espíritu. Entonces vemos claramente, mi querido amigo y hermano, que tenemos que nacer de ¿qué? Del Espíritu.
¿Y cómo se nace? En el bautismo. Pero hay muchas personas que son nacidas del agua, pero del Espíritu no. Entonces tenemos que ser personas espirituales, conocer verdaderamente a Jesús para que podamos ser espirituales. Y para poder ser espirituales yo tengo que aceptar a Jesús, tal como Él es, y conocer a quién, al Padre. Y entonces vemos que experimentar el nacimiento. Entonces, el Espíritu Santo es el que hace la transformación ¿en quién? En nosotros. En Juan 6, versículo 63 nos dice de la siguiente manera, Juan 6, 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea que el Espíritu Santo es el que nos renueva, nos hace otra vez ¿de qué? De nuevo. O sea, nos hace Adanes regenerados, reformados. Entonces, eso hace la quién. Esa es la obra de quién, del Espíritu Santo. En Juan 14, 26 nos dice de la siguiente manera, Juan 14, 26, dice de la siguiente manera, Juan 14, versículo 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces vemos claramente al Espíritu Santo como regenerador, como que el Padre iba a enviar en el nombre de quién, de Jesús, pero Él vendría a ser el Consolador, el Espíritu. Juan 16, 7 al 11 nos dice de la siguiente manera, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os enviaré. ¿Por qué? Él dijo que le convenía, porque el Espíritu Santo estaba en quién, en Cristo. Entonces, si Él se iba al cielo, entonces nos iba a enviar a quién, al Espíritu Santo, al Consolador. Y dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán ¿qué? Más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya ¿qué? Juzgado. Entonces viene acá a decirnos, ya el diablo ha sido juzgado, el diablo ha sido condenado, el diablo fue condenado ya totalmente, por eso el diablo no quiere que nosotros nos salvemos. Entonces por eso el Espíritu Santo viene a decirnos, no le hagan caso al diablo, háganme caso a mí, y vengan que yo los llevo a Jesús, y Jesús nos lleva ¿a quién? Al Padre. Mire qué belleza. Entonces hay Padre, hay Hijo, hay Espíritu Santo, hay Hijo y hay Padre. Entonces la función ahora del Espíritu Santo es convencernos. Entonces, ¿por qué creo yo que el Espíritu Santo es Dios? Miremos lo que nos dice claramente la palabra del Señor. En Juan 5, en Hechos capítulo 5 encontramos un relato. En Hechos capítulo 5 encontramos un relato importante acerca del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, versículo 3 y el 4 nos dice de la siguiente manera. 5, 3 y 4, miren lo que nos dice. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. O sea que el Espíritu Santo es ¿quién? El Espíritu Santo es Dios. Entonces, miremos lo que nos dice Mateo 12, 28. Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo. Vamos a mirar en Mateo capítulo 12, versículo 28. Mateo 12, 28. Mateo capítulo 12, versículo 28 nos dice de la siguiente manera. 12, 28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de ¿quién? De Dios. Entonces el Espíritu Santo es ¿quién? Dios. En Lucas 11, 20 nos dice de la siguiente manera. En Lucas capítulo 11, versículo 20. Entonces vamos a mirar que el Espíritu Santo tiene los siguientes rasgos característicos de la persona. O sea, que es persona. 10, Lucas 11, 20 nos dice de la siguiente manera. 11, versículo 20. Lucas 11, 20. Dice de la siguiente manera. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado. Entonces vemos claramente que el Espíritu Santo, que si él echaba a los demonios por el Espíritu Santo, entonces el reino de Dios se ha acercado. Aquí dice que el Espíritu Santo tiene ¿qué? Dedos, porque él dice, mas si yo por el dedo de Dios, entonces que el Espíritu Santo estaba en Jesús y él echaba por el dedo de Dios los demonios. Entonces el Espíritu Santo tiene ¿qué? Dedos. Vamos a ver qué más tiene el Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 16. Juan capítulo 16, versículo 13.
Miremos lo que nos dice Juan 16:13. 16:13. Es Dios y es personal, dice muy claramente. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea que es un guía. Es alguien que puede llevar a la verdad y al conocimiento. O sea, es una persona, suele ser personal porque imparte ¿qué? Conocimiento. Dice, por cuanto cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, Jesús es el camino de la verdad. Que el Espíritu Santo también es, por eso dice que Él les enviaría otro consolador, el Espíritu Santo, el consolador. Ahora, miremos cómo nos dice, toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. O sea, que el Espíritu Santo habla. ¿Tiene qué? Boca. Tiene lengua. Habla. Mire lo que sigue diciendo. Tiene dedos. Ahora mire, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. O sea, que tiene ¿qué? Oídos, tiene ojo, tiene nariz, tiene todo. O sea, es un ser que personal. Cuando vino a esta tierra, cuando se manifestó con Jesús como paloma, o sea, con forma corporal, entonces vino que tomó la forma corporal de paloma. Ahora el Espíritu Santo nosotros no lo vemos, pero Él es personal y viene, habla a nuestros oídos, porque uno oye la voz de Dios, del Espíritu Santo, lo guía a uno por la senda, por el camino verdadero. O sea, es un guía, porque nos habla, nos guía, nos dirige con su mano, con su poder. ¿A quién? A Cristo. Entonces vemos que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios, y el Padre, dice allá en Isaías, y ahora lo enviamos, el Padre y el Espíritu ¿qué? Santo. Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo. Entonces vemos que enviaron ¿a quién? A Jesús. Entonces, el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Entonces, el pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la deidad, que iba a venir no como energía modificada, sino en la plenitud del poder ¿qué? Divino. Así es que vino Cristo. Y entonces, como lo dice Juan 16:8 al 11, por lo tanto, la clave para saber que es correcto, verdadero y bueno es la sumisión de nuestra razón y de la experiencia de nuestra vida en la palabra de Dios, mediante el poder del Espíritu Santo para persuadir y convencer el pecado. Entonces la oración de Jesús fue que nos guardase de este ¿qué? De este mundo. En Juan capítulo 17 encontramos la oración de ¿quién? De Jesús. Dice, estas cosas os habló Jesús levantando los ojos al cielo diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo que has enviado. Entonces vemos aquí la oración de ¿quién? De Jesús. Pero ahora yo voy a ti, Padre, y hablo en este mundo y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, en unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo la he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, y le daré a conocer aún para que el amor con que me has amado
esté en ellos y yo en ellos. Entonces vemos claramente que la palabra de Dios nos habla de quién, de esto. Entonces vemos que Dios, la oración de Jesús es que nosotros seamos uno. O sea, la iglesia no es una sola persona, la iglesia somos muchos, somos una unidad. Y así como la iglesia es una unidad, pero tiene muchos miembros, y como el cuerpo es una unidad teniendo muchos miembros, así el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo conforman una unidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas que conforman un Dios coeterno, que quiere y desea que tú y yo seamos ¿qué? Salvos. En la oración de Jesús vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu ¿qué? Santo. Esta es la doctrina de la deidad de Dios. El diablo ha querido echarla por tierra, por personas aún de la iglesia adventista del séptimo día. Pero esto es doctrina de Dios. Hay Padre, hay Hijo y Espíritu Santo. Hay otras doctrinas que dicen que Jesús es solo, pero hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay otras doctrinas que dicen que es una fuerza activa el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es persona y es Dios. Mis queridos amigos y hermanos adventistas del séptimo día, suscríbanse al canal para que sigan mirando estos temas maravillosos. Padre y el Hijo están por salvarte a ti y por salvarme a mí. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La oración de Jesús es para que nosotros seamos una unidad, seamos unidos, pero no unidos con el ecumenismo, no unidos con el mundo, no trayendo a Babilonia a la iglesia adventista del séptimo día. No nos unamos así. Dios quiere que seamos diferentes, que nada de las cosas de este mundo nos lleve a formar parte de Babilonia. No, que la iglesia no le metamos Babilonia a la iglesia. Que prediquemos el mensaje, la doctrina como es verdadera y pura y santa, y salgamos totalmente de Babilonia. No nos unamos en el ecumenismo ni a traer festividades paganas a la iglesia. Dios quiere una unidad, pero una unidad en doctrina, en una creencia pura y santa. Eso es lo que quiere ¿quién? Dios para nosotros. El Consolador es llamado Espíritu de verdad. Su obra consiste en definir y mantener la verdad. Y eso es lo que hace ¿quién? El Espíritu Santo, porque es el Consolador. Primero mora en el corazón como el Espíritu de verdad. Y así llega a ser el Consolador. Hay consuelo y paz en la verdad, pero no se puede hallar verdadera paz ni consuelo en la mentira. Por medio de las falsas teorías y tradiciones, es como Satanás obtiene poder sobre la mente, induciendo a los hombres a adoptar normas falsas, tuerce el carácter por medio de las escrituras. El Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón. Así expone el error y expulsa del alma el error por el Espíritu de verdad, obrando por la palabra de Dios. Es como Cristo subyuga a sí mismo a sus escogidos. Que Dios les bendiga. Esta es la verdad. Hay Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estos tres conforman a un Dios eterno. Comparte este tema. Comparte esta escuela sabática. Cristo es Dios. El Padre es Dios. Y el Espíritu Santo es Dios. Tres personas. Individuales. Con un carácter santo y perfecto. Por eso es mejor tres que uno. Porque cordón de tres no puede ser que roto. Creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. La Iglesia Adventista del séptimo día. Los verdaderos hijos de Dios creemos en esto. Y aunque otros no crean, porque Satanás quiere echar esto por tierra, nosotros lo creemos y lo predicamos. Gracias a Dios por este estudio.
y por este desarrollo que le ha dado Dios a través de su palabra. Que Dios los bendiga. Y suscríbase al canal, ahí está la campanita, denle a la campanita, suscríbase para que les sigan llegando todos estos temas. Y antes de terminar, les invito para que inclinemos nuestros rostros y tengamos una palabra de oración. Oremos. Querido y buen Dios y amante Padre y Rey de la gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí te damos la gloria y la honra a ti, porque nos has enviado el Espíritu Santo y nos ha dado este desarrollo para que conozcamos verdaderamente que esta doctrina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una verdad bíblica y que nosotros como adventistas del séptimo día la predicamos y la damos a conocer para que todos y verdaderamente conozcamos al único Dios verdadero, a Jesucristo que se ha enviado, y que Jesús, al saber que Él se iba, no nos dejó huérfanos ni solos, sino que nos envió el Consolador para que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Convence, Señor, a todos y cada uno de esta maravillosa doctrina y de esta verdad, y que todos verdaderamente te glorifiquemos a ti, oh Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en verdad como debe de ser. Te pedimos que nos perdone nuestros pecados y nuestras faltas y nuestra incredulidad, y que podamos, Señor, prosperar en nuestra vida espiritual y prepararnos para que cuando tú vengas en la nube del cielo podamos decir: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Grande y poderoso es tu evangelio. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas, no porque haya méritos en nosotros, pero sí en los méritos santos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.